Buen día, mi nombre es Angie Yuriel López Montealegre, estudiante de cuarto semestre de psicología. Hago parte del grupo 323 del área de psicopatología y contextos. En esta ocasión les hablaré de aspectos importantes de la comprensión y acción del modelo biopsicosocial en el contexto de la psicopatología. Tomaremos en cuenta el caso de Luciana, una niña que fue adoptada a la edad de 7 años y fue diagnosticada con trastorno de ansiedad por separación. Para entrar en contexto al tema, tomaremos como base algunas preguntas que iré respondiendo y asimismo en las respuestas se abordará el tema específico. Entonces la primera pregunta es, teniendo en cuenta las premisas del modelo biopsicosocial, ¿cómo se describen las variables psicológicas, biológicas y sociales y su incidencia en el caso abordado? Teniendo en cuenta el modelo biopsicosocial y el caso de Luciana y cómo incide cada variable en su caso, podemos analizar que en el área biológica, pues teniendo en cuenta que esta variable entiende los factores biológicos tales como la genética, la anatomía y la fisiología, el caso nos describe que Luciana es una niña sana y de manera superficial se denota que su crecimiento fue sano. Fue lento, pero fue sano y no podemos especificar si tiene alguna enfermedad genética por herencia, ya sea psicológica o biológica, ya que no conocemos sus padres. En el área psicológica, entendiendo que este aspecto abarca las emociones, pensamientos, conductas, cualquier proceso cognitivo, Luciana presenta algunas dificultades para adaptarse, lo que hace que llore constantemente, se frustra con facilidad y por su necesidad de afecto y miedo al abandono se muestra retadora e inhibida. En el área social, al no haber desarrollado habilidades sociales por su miedo al abandono, se muestra como una niña tímida, miedosa y ordenada, teniendo dificultades especialmente para separarse de su madre, lo cual reiteradamente lo menciono, evita que ella desarrolle habilidades sociales por sí misma. Tenemos como segunda pregunta la siguiente. Empleando el principio de causalidad circular del modelo biopsicosocial, ¿cuáles consideran sean las posibles causas e hipótesis que están articuladas en el caso en estudio y su abordaje como psicólogo? El modelo de causalidad circular nos dice básicamente que una serie de factores o variables se unen entre sí o influyen entre sí para dar resultado a una acción en específico. Ninguno de ellos funciona de manera individual. Entonces, teniendo en cuenta esto, el modelo biopsicosocial cuenta con 3 variables: la biológica, la psicológica y la social, las cuales influyen entre sí. En el caso de Luciana, es diagnosticada con trastorno de ansiedad por separación debido a que como desde niña no creó ningún apego a una figura cuidadora ni a ningún lugar, no estuvo acogida tiempo suficiente en un lugar en específico. Por lo tanto, la niña siente la sensación de abandono, lo que le provoca inestabilidad en sus emociones. Por ello tiende a tener conductas para llamar la atención por el miedo a ser abandonada nuevamente por sus cuidadores actuales o sus padres adoptivos. Aquí influye tanto su contexto social como familiar. Entonces, como tal nunca tuvo un lugar estable, además de que por ello no desarrolló habilidades sociales, entonces también se añadiría la tercera variable, ni tampoco habilidades intrapersonales que le permitieran estabilidad, entendimiento y control sobre sus emociones. Y en este caso, su miedo al abandono se desarrolló. Entonces todo esto junto forma una sola acción, tanto su contexto familiar, social, la falta de oportunidad para desarrollar sus habilidades intrapersonales, para controlar sus emociones, llega a una sola acción, lo que provoca su miedo al abandono y por lo tanto es diagnosticada con un trastorno de ansiedad por separación. Tenemos como tercera pregunta, teniendo en cuenta la comprensión del contexto psicopatológico,
desde una mirada biopsicosocial, defina qué es el contexto y cómo se articula con los diagnósticos en salud y en especial con el caso abordado. El contexto psicopatológico desde la mirada biopsicosocial es integral, tiene en cuenta cada variable que hace parte del modelo biopsicosocial o cada variable que pueda influir dentro del diagnóstico. Se tiene en cuenta sin dejar aparte ninguna porque cada una puede aportar y es importante. En el caso de Luciana, se toma en cuenta su contexto familiar y cultural, donde creció, donde desarrolló, la manera en que creció y la manera en que se desarrolló, en qué contexto estaba, con quién estaba rodeada, quiénes eran sus cuidadores inmediatos y así mismo cómo desarrolló su parte intrapersonal y psicológica, sus habilidades emocionales y todo lo que tiene que ver con la parte intrapersonal. Además de las enfermedades o tendencias que pudo tener, pero en este caso, como no conocemos sus padres, no sabemos qué enfermedad quizás puede ser heredada por alguno de sus padres. Pregunta número 4. De acuerdo a los ejes propuestos en la Política Nacional de Salud Mental, ¿cómo se articularían con el manejo del caso? Teniendo en cuenta que estos ejes en la Política Nacional de Salud Mental deben garantizar, primero que todo, el derecho a la salud mental a todos los colombianos y promover la prevención de trastornos mentales, priorizando a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, tomando en base esto, analizándolo en conjunto con el caso de Luciana, siendo una niña que a su edad de 7 años, es una niña, debe ser priorizada en este sentido, en esos ejes de la salud mental. Debió desde muy pequeña, según mi concepto, tener atención primaria, ya que entendiendo su contexto familiar, su contexto cultural donde creció y en el momento en que se encuentra, que pues no cuenta con sus padres, no creció como en una familia tradicional, se debe tomar en cuenta que ella está mucho más propensa a desarrollar cualquier trastorno, cualquier dificultad o alteración psicológica. Al no tener las bases y los cuidadores sólidos que debió tener en su niñez. Entonces, siendo una niña que ha estado en adopción constantemente, que ha estado en hogares de paso, en instituciones del gobierno, tiene muchas carencias emocionales y psicológicas, por lo tanto es quien debe tener atención primaria, igual que cualquier niño que esté en esa condición. Y por último tenemos la quinta pregunta que nos dice, desde su rol como psicólogo, ¿cómo abordar el caso en lo referente a atención primaria, promoción de la salud y prevención de la enfermedad? Como lo menciona el artículo 5 de la ley 1616, se debe dar atención primaria a quienes están más propensos a desarrollar trastornos mentales. Entonces, tomando en cuenta del caso de Luciana, y como mencionaba en la respuesta a la pregunta anterior, ella, por ser una niña, debió y debe tener atención primaria, entendiendo su contexto y entendiendo que pues ella está mucho más propensa a desarrollar trastornos mentales. Y así como ella, hay muchos niños que viven en hogares adoptivos, en instituciones del gobierno, y pues como lo mencionaba, entendiendo que son niños que están viviendo sus primeros años de vida y son un proceso, o están en un desarrollo y en un momento muy importante de su vida donde deben adquirir muchas habilidades, y para ello a veces es necesario tener bases sólidas, cuidadores sólidos, y si no los tienen son propensos a desarrollar trastornos mentales, y por lo tanto es necesario y que se exija un seguimiento psicológico constante desde el momento en que son entregados a esos hogares adoptivos o a esas instituciones, de constantemente tener este seguimiento psicológico, y así se evita de pronto que una niña cuando sea adoptada o cuando ya vaya desarrollándose, creciendo, sea menos propensa a desarrollar trastornos mentales, y así que crezcan con una buena calidad de vida y desarrollen una buena calidad de vida.
Bueno, esa sería la quinta y última pregunta. Hasta aquí sería todo. Espero haber logrado abarcar un poco acerca del modelo biopsicosocial. Es mucho más extenso y cuenta con mucha más información, pero esto es como un pequeño preámbulo sobre el modelo biopsicosocial y el análisis junto a un caso como el de Luciana, que es una niña que fue adoptada y, como lo mencionaba, diagnosticada con trastorno de ansiedad por separación. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias y espero que la información haya sido muy clara y que se haya prestado para un buen aprendizaje.